Ok, listo muchachos, entonces nuevamente bienvenidos, buenas noches a todos eh, los aprendices de nuestra ficha 27, disculpemos, 2977-236. Bienvenidos muchachos a este espacio de la competencia a promover. Recuerden que este espacio, pues venimos trabajando sobre un tema principal que son los derechos fundamentales del trabajo. Y pues la sesión que tuvimos hace unas semanas, eh, veníamos hablando sobre un tema que eran los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, el día de hoy la idea es poderles explicar las últimas dos evidencias relacionadas con este tema de mecanismos de materialización, y para, digamos, darles una breve introducción de el tema que continúa y sobre el cual ya vamos a culminar sobre este tema principal de derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí presentes, Andrés Felipe, Adrián Felipe, a Daniel Vargas, a Lady Cárdenas y a Fabiola Carolina. Bienvenidos a este espacio, muchachos. Espero que podamos seguir avanzando con esta temática. Y ya para finales del mes de, mediados del mes de octubre, ¿sí? Finalizando octubre, pues vamos a estar, perdón, finalizando el mes de noviembre, vamos a estar cerrando nuestra competencia de promover. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, nos quedan específicamente esta clase y la próxima sesión para dar culminada nuestra actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que el día de hoy podamos revisar esta actividad relacionada con los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a recordar, muchachos, sobre qué hablábamos la última sesión relacionada con estos derechos o estos mecanismos de materialización? ¿Alguien lo recuerda, muchachos? Yo, profe, Fabiola, te escucho. pues estos derechos están creados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Ok, muy bien. Listo. Estos mecanismos, ¿verdad? Listo. ¿Y sobre cuáles mecanismos hablábamos nosotros la vez pasada? Sobre cuáles mecanismos de materialización, ¿sí? Que son los que se crean a través de la Constitución política para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero hablábamos de dos puntualmente. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran? Buenas noches, profe. Si no estoy mal, es la tutela y el derecho de petición. Sí, muy bien, Lady, muchas gracias. Efectivamente. Eh, digamos que hablábamos la semana pasada sobre esos mecanismos de materialización que pues nos ayudan a hacer que los derechos, digamos, de los que somos, digamos que de los que podemos participar, pues no se vulneren, ¿cierto? O si se están vulnerando, tengamos como herramientas para velar por esos derechos, ¿cierto? Entonces, digamos que como lo dijo Lady, hablábamos de dos mecanismos puntualmente, que es la acción de tutela y el derecho de petición, ¿cierto? ¿Alguien recuerda un poco a qué hace referencia la acción de tutela? ¿No? Protege los derechos constitucionales fundamentales. Ok, muy bien, sí, esa es una característica. Ujú. ¿Recuerdan más o menos cuánto es el tiempo que se tiene específicamente para que para que a una tutela se le dé respuesta?
Profe, creo que como una semana, creo. Sí, recuerden que lo vimos acá, ¿sí? ¿Cuál es el término que el juez tiene para resolver una solicitud de tutela? 10 días hábiles, ¿cierto? La acción de tutela debe estar mediada por un abogado. ¿Quién lo recuerda? No necesariamente, eso se puede presentar de forma verbal o escrita. Ok, muy bien, Fabiola. Muchas gracias. Existe el mito, existe de pronto la creencia de que estos tipos de mecanismos o de acciones siempre deben estar asesorados por alguna persona que se dedique al derecho o que tenga de pronto algún rol dentro de la rama judicial. Entonces, no necesariamente, acá como lo dice eh, nuestra plataforma, pues se puede presentar tanto de manera verbal como escrita y puede presentarse en nombre propio o en nombre de la persona perjudicada. No es necesario recurrir a un abogado para presentar la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, estas eran algunas de las características. ¿Quién puede interponer la acción de tutela? A ver, ¿quién puede interponer la acción de tutela, muchachos? ¿Quién podría ser? Aquí se los estoy subrayando. La persona que considere que sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados o amenazados, o por medio de una apoderada judicial, el defensor del pueblo o el personero. O sea, no necesariamente en todos los casos, ¿sí? Entonces, la acción de tutela, bueno, me gustaría preguntarles, esas son algunas de las características de la acción de tutela. ¿Y cuáles son las características principales del derecho de petición, chicos? A ver, los escucho. ¿O en qué se pueden diferenciar? Adrián, te escucho. Adrián, ¿estás presente? ¿Me escuchas? Muchachos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señor. Daniel, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Ok, señor. listo. Bien, ¿alguna diferencia que encuentren entre lo que es un derecho de petición y una acción de tutela? Bueno, voy a poner este videito que nos decía la vez pasada a que hace referencia al concepto, porque de ese concepto ustedes van a desarrollar un cuadro comparativo. Esa es la evidencia que ustedes deben desarrollar para esta sesión. Un cuadro comparativo y un foro temático que van a responder. Un cuadro comparativo relacionado con lo que es una acción de tutela y un cuadro comparativo y comparándolo, perdón, con lo que es el derecho de petición. Dos mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, pero que obviamente tienen algunas similitudes y diferencias. ¿Sí? ¿Recuerdan este video que yo les proyecté la última semana que nos vimos sobre la acción de tutela y derecho de petición? Sí, señor. Listo. Vamos a verlo por última vez para que recuerden algunos conceptos del derecho de petición y puedan hacer su cuadro comparativo.
Bueno, muchachos, entonces, pues digamos que ahí ustedes vieron cuáles son las características de lo que es un derecho de petición. Digamos que lo que les tengo que explicar el día de hoy tiene que ver con estos conceptos de los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, y es dándole continuidad a nuestra actividad de aprendizaje. En ese orden de ideas, muchachos, lo que ustedes van a desarrollar es un cuadro comparativo, ¿sí? Que es lo que les voy a mostrar a continuación, la guía que ustedes van a desarrollar, o la evidencia que ustedes van a desarrollar de acuerdo a la guía, pues es un cuadro comparativo, ¿sí? Sobre estos dos mecanismos de materialización, que es el derecho fundamental, eh, la acción de tutela y un derecho de petición. Con la información suministrada en el componente formativo, los respectivos videos que allí se encuentran y la información consultada, elabore un cuadro comparativo, ¿sí? En el cual enuncie las características del derecho de petición, de la acción de tutela, ¿sí? Su aplicación y su presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción de cuadro comparativo, donde se describe cada uno de los pasos o aspectos fundamentales para su construcción. No me voy a detener en este tema porque realmente es algo que vimos desde la sesión pasada y realmente la evidencia es algo muy sencillo, que es que ustedes elaboren un cuadro comparativo, el cual su extensión debe ser, bueno, su formato debe ser en JPG y su extensión del documento no debe superar 2 hojas, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser las similitudes y las diferencias que ustedes encuentran entre lo que es un derecho de petición y una acción de tutela? A ver, los escucho, muchachos. Por ejemplo, Fabiola. Fabiola, ¿qué similitud encuentras tú entre un derecho de petición y una acción de tutela? Fabiola, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. ¿Qué similitud encuentras tú? Pues vela por los derechos de las personas. Ok.
Bueno, sí, son mecanismos de protección de derechos de las personas, ¿cierto? Porque hablábamos que los dos son ¿qué? Son mecanismos que velan para garantizar los derechos fundamentales. Muy bien. Alguien que me dé otra similitud. ¿Nadie? Están muy callados hoy, muchachos. Que se puede interponer sin necesidad de un abogado. Bien, muy bien, Adrián. Excelente. Listo. Voy yo. Entonces, ambos están consagrados en la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Los dos, tanto la acción de tutela en el artículo 86 como la del derecho de petición en el artículo 323 están consagrados en la Constitución Política de nuestro país. ¿Listo? Alguien que me dé ahora una diferencia. Por ejemplo, Daniel. Daniel, una diferencia entre los dos, entre lo que es el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Si nos escuchas, Daniel? Sí, señor. Una diferencia puede ser que la tutela se presenta ante un juez y lo Sí, otro, pues, te escuchamos. no, eso era, Ante un juez. ¿Y el derecho de petición ante quién? ante una entidad. Exactamente. Entonces, una autoridad pública puede ser. Eh, sí, digamos que esa puede ser una gran diferencia y es que va dirigida la acción de tutela hacia un juez de la República, mientras que el derecho de petición va dirigido hacia una autoridad pública. ¿Listo? Otra gran diferencia que puede haber entre lo que es un derecho de petición y una acción de tutela es el tiempo, ¿cierto? El plazo que hay para responder. ¿Alguno de ustedes recuerda el plazo que hay entre la acción de tutela y el derecho de petición? La acción de tutela se presenta en 10 días y el derecho a petición en 15. En 15 días, exactamente. Ese no es que lo presenten, Fabiola, sino es el tiempo que tiene ya sea el juez o la entidad estatal o la entidad, ¿la qué? La entidad responsable para responder. ¿Listo? Entonces es el tiempo que tienen ellos para responder cada uno de esos mecanismos que se pueden interponer como ciudadanos. ¿Listo? ¿Alguien más que me dé otra diferencia? El derecho de petición sirve para pedir información o respuesta a una solicitud, mientras que la acción de tutela sirve para proteger de inmediato un derecho fundamental vulnerado. Ok, listo, muy bien. Excelente, chicos. Entonces, bueno, creo que tienen bastantes elementos para construir su cuadro comparativo, que es una de las evidencias que ustedes van a desarrollar de aquí al próximo lunes que nos encontramos a 22 de septiembre. Y la segunda evidencia que ustedes van a desarrollar relacionada con este tema, porque es algo muy sencillo. Realmente, si ustedes se han dado cuenta, las evidencias son sencillas, no requieren de una complejidad mayor a la que pues ustedes tendrán que utilizar. Entonces, la segunda evidencia que ustedes van a tener es un foro temático, ¿sí? Perdón, un texto argumentativo. ¿Listo? Es un texto que ustedes con la información suministrada, de la que hablamos la semana pasada, eh, digamos que veníamos hablando de lo que es la huelga, de lo que son las organizaciones sindicales, de que se considera un derecho del trabajo, que está orientado y validado por organizaciones a nivel internacional como la OIT, que es la Organización Internacional para el Trabajo, ¿cierto? Entonces ustedes van a redactar un texto argumentativo, ¿sí?
en el que van a plasmar sus argumentos personales frente a los siguientes temas. La importancia de los derechos de asociación, que es todo lo relacionado con las organizaciones sindicales, que las personas y los ciudadanos colombianos tenemos derecho a organizarnos, a asociarnos, a ser parte de un grupo, ¿cierto? Que busque garantizar que los derechos del trabajo se cumplan, ¿cierto? ¿Cuáles son los argumentos personales que ustedes tienen frente a lo que es el derecho a la huelga? ¿Y cuáles son los argumentos que ustedes tienen frente a los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno? ¿Sí? Entonces ustedes lo que van a desarrollar o van a redactar es un documento el cual debe tener máximo 2 hojas, mínimo 1 hoja, en formato PDF, ¿sí? De manera individual, en el que ustedes, como dicen acá, pues con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de 1 hoja en el cual presente los argumentos personales sobre frente a los siguientes temas, los temas que ya les mencioné hace un momento. Listo, muchachos. Esas son las 2 evidencias que ya nos quedan de esta semana a la siguiente. Y en ese orden de ideas, ya la última clase de nosotros sería el próximo lunes 22 de septiembre. Listo, muchachos. Entonces, ¿hay alguna duda o alguna inquietud frente a las evidencias? Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Bueno, tienen plazo hasta el próximo lunes 22, ¿sí? Ese es el plazo que tienen para el desarrollo de estas 2 evidencias, el cuadro comparativo y el foro temático, ¿sí? Y el 22 que nos volvemos a encontrar en el mismo horario a las 8:30, pues vamos a tener la posibilidad de finalizar nuestras actividades con una temática que se denomina vida digna, ¿listo? Y con esa temática ya pues ustedes desarrollan las últimas 2 evidencias de la competencia y con esto ya estaríamos cerrando pues nuestra fase de acompañamiento de la competencia a promover. ¿Listo? Adrián. Una pregunta, profe. Sí, señor. El foro temático que usted dice, ¿cuál es? El foro temático tiene que, no es un foro temático, discúlpame, es que al principio me equivoqué, pero es un texto argumentativo, ¿sí? La primera evidencia, como ustedes ven en la guía, es un cuadro comparativo entre lo que es el derecho de petición y la acción de tutela. Y la segunda evidencia, está relacionada con un texto argumentativo, ¿sí? Esas son las 2 evidencias. En este caso no va a haber un foro temático, sino que la primera es el cuadro comparativo y la segunda el texto argumentativo. ¿Listo, Adrián? Sí, señor, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud frente a esta orientación de la actividad? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, muchachos, la sesión de hoy era corta. Buscaba simplemente como nuevamente tener un repaso sobre los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, que ustedes puedan desarrollar sus 2 evidencias y ya en la última sesión nos vemos el próximo lunes 22. ¿Listo? A todos ustedes, no sé, vuelvo y pregunto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? María Fernanda, Daniel, Lady, Fabiola, ¿o todo está claro, muchachos? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Listo. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por estar presentes. Nos vemos el próximo 22 en la misma hora para culminar nuestra competencia. Que tengan un feliz descanso y que pasen una buena noche, muchachos. Hasta luego. Y eso, muchas Buenas gracias, noches, profe. profe. Gracias.